Hola, hoy vamos a tocar el tema del origen de los demonios. Hay distintas teorías sobre su origen y queremos destacar dos principalmente. Y es unos que dicen que son espíritus de los muertos o que también los demonios son espíritus de ángeles caídos. Bien, vamos a analizar brevemente y especular también un poquito sobre ambas teorías. Una de ellas, como digo, dice que los demonios del mundo antiguo eran espíritus de los muertos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Primera de Timoteo 4:1, que afirma, la Escritura dice que la gente en los tiempos posteriores serán engañadas por las enseñanzas de demonios. Concretamente, la Escritura dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso implica que todavía a día de hoy, estamos bajo su poder, decir que somos testigos de la actividad demoníaca. Bien, diría que la razón por la que hay tanto debate sobre, hay debates sobre este tema, es que la Biblia no proporciona mucha información concreta, específica, sobre el origen de los demonios. Sí dice que existen, sí categóricamente habla de ellos, pero no habla de dónde vienen o cuál es su existencia. Por lo menos, por ejemplo, tenemos este pasaje que he mencionado de 1 de Timoteo 4:1, donde nos dice que todos los demonios todavía existen y que atacan, que están sobre tanto a creyentes como a no creyentes, pues están sobre su y bajo su influencia. Quiero hacer también, como digo, una especulación, y es que los demonios podemos decir que son seres angelicales que se rebelaron contra Dios y perdieron su lugar con Él. La verdad que creo básicamente esto de alguna escritura. Por ejemplo, tenemos el Génesis Génesis 1:3, donde Dios dice que todo lo que Él ha creado es bueno. Que todo lo que, si por ejemplo leemos en 1:31 de Génesis, vemos que Dios afirma categóricamente que todo lo que Él se satisface con todo lo que ha hecho, todo lo que ha creado, y Dios dice que todo lo que había creado era bueno, era todo lo que Dios, su obra, era fantástica, era bueno. Por tanto, podemos decir que los demonios también Dios los creó Él, pero digamos que les dio también una especie de libre albedrío y se rebelaron y por lo tanto fueron expulsados probablemente del cielo y descendieron para atacar la creación más grande de Dios. Uno puede preguntar, bueno, ¿de dónde te sacas esto, no? Y bueno, si vamos por ejemplo al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, lo podemos ver en el versículo 1 al 9, y cayendo y leyendo solo por ejemplo el versículo 9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí, por ejemplo, en este versículo de Apocalipsis, nos dice claramente que, Satanás, el demonio, se rebeló contra Dios y se trajo a todos los demonios con él, y como allí no pudo con Dios, pues bajó a la tierra y ataca a la creación, a todo lo creado por Dios. Aplicar esta explicación a los demonios es algo problemático, ya que no hay, como hablábamos en Apocalipsis 9, un versículo que hable y que mencione este tema específicamente. Tampoco dice la Biblia claramente cómo fueron creados o cómo se volvieron estas criaturas hacia el mal. En cualquier caso, sí podemos decir que no fueron creados mal por Dios, sino más bien que después de su creación se rebelaron contra Dios y se volvieron al mal, a hacer el mal. Podemos hablar también de que son antiguos humanos, es decir, espíritus de los muertos. Yo particularmente no es mi idea, no creo que esto sea así.
Desde mi perspectiva, los muertos no son meros espíritus, sino que creo que cuando nos muramos vamos a tener otro cuerpo distinto. Ya en otro tutorial hablamos de qué ocurre cuando un ser humano muere, dónde va su espíritu, hablamos del Hades, el Seol, en fin, puedes verlo en el otro tutorial. Lo que sí creo claramente es que, y creo que es importante además, es que comprendamos que hay fuerzas espirituales de maldad que luchan contra nuestra naturaleza, contra nosotros, y que en todo ser humano hay una batalla y se está lidiando una batalla espiritual. Incluso esto está en la Biblia. Si vamos a Efesios capítulo 6, quiero leer el versículo 10 a 12, dice, en el versículo 12 empezando, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y bueno, aquí este versículo nos habla claramente de que existe una batalla espiritual, existe una lucha interna en todo ser que se está librando, aunque no se vea, digamos con los sentidos. Sí, con cualquier persona con la que uno pueda hablar puede constatar que esto es una realidad, que esto es cierto, que uno siempre está librando una batalla espiritual. Como dije, creo firmemente que los demonios son ángeles caídos, no espíritus de los muertos. Los muertos, como he dicho, no vuelven a la tierra, sino se van de la tierra a otro lugar. Pero bueno, también es cierto que la Biblia no habla tampoco con tanta claridad sobre este tema. Sobre todo, creo que lo importante, que lo que necesitamos llevarnos de esto, es que Satanás es real, que el demonio es real, que debemos de ser también conscientes de los planes que el diablo tiene. Más podemos, por ejemplo, ir a escrituras que hablan de esto, es 2 de Corintios, por ejemplo, 2:11. Pero como cristianos, como seguidores de Cristo, no debemos ni podemos tener miedo del diablo, pues el que tenemos con nosotros, es decir, Jesucristo, es mucho más poderoso y Él está en control, y con Él podemos vencer cualquier lucha contra cualquier espíritu de maldad o contra cualquier demonio que pretenda y que quiera destruirnos. Gracias.